A las 7:04 de la mañana y tal como anunciamos en nuestra primera hora de noticias, 24 personas fallecieron durante el fin de semana en Panamá de COVID-19 y más allá de seguir contando los contagios que van en aumento, los expertos están recomendando es concentrar los esfuerzos en evitar las muertes y en garantizar la atención hospitalaria. Esta mañana está con nosotros el doctor José Manuel Terán, director médico del Hospital San Fernando, además ex ministro de Salud y conocedor de este tema. Doctor Terán, gracias por estar nuevamente aquí en Radio Panamá. Buenos días. Buenos días, Alexandra. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Doctor, yo sé que la semana pasada usted incluso me lo comentaba en una conversación que tuvimos, aumentó la actividad en el hospital, estaba enredado, me dijo, tenemos poco personal atendiendo. ¿Cuál es la situación al día de hoy y cuáles son los temas que le preocupan? Lo mismo que la semana pasada, era el asunto de que nuestro personal, igual que la mayoría de las personas, se está contagiando y se está contagiando en una forma comunitaria, pero son parte de nuestro equipo de trabajo indispensable y esas personas son valiosas. Y esa fue la razón por la cual nosotros el viernes cancelamos el proceso de vacunación a los niños mayores de 12 años. Nosotros nunca hemos vacunado niños menores de 12 años, precisamente porque el personal que habíamos dedicado durante todos estos meses, desde agosto del año pasado a la vacunación, teníamos que reasignarlos a otras funciones en lo que es la atención de pacientes hospitalarios, tanto COVID como no COVID. El hospital tiene que seguir funcionando y el recurso humano se tiene que aprovechar de la mejor forma posible. Esa fue la razón por la cual nosotros suspendimos temporalmente el proceso de vacunación. Hoy en día tenemos el hospital lleno, con pacientes COVID o no COVID también, y lamentablemente hemos tenido que derivar a algunos pacientes que llegan al cuarto de urgencia respiratoria hacia hospitales privados, independiente de que la persona tenga o no recursos económicos para pagar la atención en un hospital privado o tenga o no un seguro médico que le dé soporte para estar en un hospital privado. Esta es la situación real del día de hoy. Sí, y conversábamos el viernes casualmente con el doctor Julio Sandoval y nos decía que es la realidad de todos los hospitales privados, que entre ustedes mantienen la comunicación y que es la constante en todos prácticamente, ¿no? Es correcto, es correcto. Todos estamos en una situación similar y nos apoyamos mutuamente, y cuando no hay la capacidad de trasladar a una persona a otro hospital del grupo privado, entonces lo hacemos a través del centro de urgencia que tiene el CRUEM, que tiene el Ministerio de Salud del Gobierno Nacional, y ellos nos facilitan la ubicación de ese paciente, igual que el transporte en una ambulancia para que llegue a ese lugar. Esta es la situación de ahora, igual que lo sucedido hace un año, exactamente un año, mes de diciembre y enero, con la diferencia de que ahora tenemos menos muertes que en aquel momento y tenemos menos personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos. Casi todos los que están hospitalizados son personas que no han completado el esquema de vacunación de las 3 dosis o simplemente que no se han vacunado. Doctor, hay expertos, no solo en Panamá, sino a nivel internacional, que dicen que estamos perdiendo mucho tiempo en contar los casos y que contar los casos en este momento ya no es tan importante, que deberíamos dedicar ese tiempo y ese recurso es a atender la capacidad hospitalaria, a vacunar y a evitar que la gente se muera. ¿Cómo manejaría usted esta situación que está viviendo el país hoy en día? Bueno, la vacunación debe continuar independiente de cualquier situación. Ayer anoche vi un comunicado de la alcaldesa de Penonomé, que sacó una colega suya. Lo acabamos de escuchar justo antes de la entrevista, ¿correcto? Es correcto. Carmen Boyd, a quien conozco y le tengo un gran aprecio, le comenté, dile a la alcaldesa que no pare el proceso de vacunación. Ella tiene el recurso de solicitar el apoyo a otras entidades del gobierno nacional para que continúe ese proceso de vacunación en el gimnasio, creo que era lo que estaba haciendo. Es decir, diferente, por ejemplo, hacerlo en un estadio, que lo haga una institución como el municipio de Penonomé, a que lo haga un hospital, donde nosotros tenemos un recurso limitado de personal sanitario y tenemos que hacer el mejor uso de ese personal.
Y esa fue la razón de la suspensión temporal de la vacunación. Doctor, ¿usted piensa que hay que reducir los tiempos de cuarentena? ¿Usted coincide con esa opinión de otros expertos que dicen que ya los tiempos como los tenemos hoy en día están ocasionando un caos y que no vale la pena? Sí, sí, yo he escuchado muy atentamente las declaraciones del doctor Eduardo Ortega en días pasados y de bajar a 7 días el tiempo de cuarentena y el tiempo de aislamiento. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que ser más ágil en la toma de decisiones. Nosotros aquí en el hospital, por ejemplo, hemos sido muy proactivos en cuanto a una detección temprana de las personas con alguna sintomatología y hemos puesto medidas como el no visitas al hospital a los familiares, o si hay alguna persona que viene con un familiar para quedarse en calidad de acompañante, pues se tiene que tener un hisopado PCR de no más de 48 horas. Ahora estuve leyendo que en algunos otros lugares lo están bajando inclusive a 24 horas la prueba de PCR o de antígeno específicamente. Y y tenemos que tener esa agilidad para poder manejar el hospital y poder movilizar a un paciente que ya tiene más tiempo, por ejemplo, en una unidad COVID, a una sala regular con la seguridad de que esa persona en ese momento ya no contagiaría a otras personas. Así que este es un proceso activo, es un proceso rápido, es un proceso en el cual el Ministerio de Salud, como rector de la salud en Panamá, tiene que hacer sus normativas y agilizar ese proceso lo más que ellos puedan. Doctor, usted ha dicho algo interesante y es detectar a tiempo un caso que pueda agravarse. ¿Cómo se detecta eso? Porque yo he escuchado que con el Omicron ahora se desarrollan los síntomas mucho más rápido y en el caso de estos medicamentos que ya han sido aprobados, la clave es suministrarlos al primer día que la persona tiene síntomas y no sé cómo uno sabe si me tengo que tomar el medicamento o no. Bueno, eso tendrá que ser regulado también por las autoridades, pero la tendencia mundial es esa. Al momento que uno tiene síntomas y tiene un factor de riesgo, que es importante establecer eso, un factor de riesgo, se debe iniciar lo antes posible el tratamiento con estos medicamentos que han recibido una aprobación de emergencia en los Estados Unidos y que el gobierno nacional, leí las resoluciones que publicadas en Gaceta, ya está ordenando la compra de cantidades importantes para el país. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es el paciente obeso, el paciente hipertenso, el diabético, el que tiene un problema de cáncer, que es inmunosuprimido. Esos son los pacientes que son factores de riesgo. La edad también es un factor de riesgo. A esas personas es donde nosotros debemos eh, ubicar el tratamiento oportuno y rápido. ¿Qué edad? ¿Mayores de? Ah, mayores que yo, iguales que yo, tal vez 60 años. Aunque tengan buena salud, aunque Aunque, gocen de bueno. sí, exactamente. Es igual que, por ejemplo, se estableció cuando comenzó el proceso de vacunación que se iba a vacunar a mayores de 60 años con alguna patología y después se fue bajando los requisitos. Pues esto es básicamente lo mismo. Hay que establecer quiénes son esas personas de riesgo y comenzarle el tratamiento temprano, estén o no estén vacunados. Doctor, ¿usted cree que es posible mantener la famosa trazabilidad de la que se ha insistido tanto desde el primer día de la pandemia o eso ya en realidad se perdió? Es Tenemos muy, 80 y pico mil personas hoy en día con COVID. Alexandra, es muy difícil en este momento con la cantidad de personas que están siendo contagiadas mantener una trazabilidad. Básicamente se necesitaría un ejército de funcionarios que estén al día con eso. Aquí es donde entra la responsabilidad ciudadana, la responsabilidad de la persona de si tengo algún tipo de sintomatologías, pues entonces quedarme en casa, notificar que tengo esas molestias, hacerse la prueba si fuese posible hacérsela y llegar a un momento en que tal vez ni siquiera la prueba se tenga que hacer, sino ya uno establece diagnósticos por un nexo epidemiológico. Usted tiene tales y tales sintomatologías, pues entonces se supone que es esta enfermedad.
No necesitaría la prueba, se asume que tienes COVID entonces. Sí, sí, eso es probablemente a lo que nosotros desencadenemos si estas cifras siguen subiendo. Ya nosotros, por ejemplo, aquí en el hospital hemos sido informados de la distribuidora de las pruebas, de una de las pruebas que tiene limitaciones para suministrarnos en los próximos 30 días, precisamente por la gran demanda a nivel mundial, y que el fabricante simplemente le es imposible despacharla a ellos y obviamente ellos a nosotros. Así que ya se está viendo ese tipo de escasez en cuanto a las pruebas, porque son millones de pruebas que se están haciendo diariamente a nivel mundial. ¿Pruebas de qué tipo? ¿PCR, antígeno o de ambas? Allá hay escasez. En este caso eran unas PCR rápidas. Las pruebas de antígeno y de PCR que se hace por biología molecular en cabinas, la tradicional, de esas no hay ningún tipo de restricción en este momento. Doctor, y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque usted y yo también hemos intercambiado información sobre el tema de las pruebas denominadas pruebas caseras o autopruebas. Incluso hay un proyecto de ley que anda por ahí circulando. ¿Cómo evalúa usted eso? Mira, ese proyecto de ley, y con el respeto que me merece la diputada que lo presentó, no tiene pie ni cabeza. Es un anteproyecto, lo leí, tuve la oportunidad de conseguirlo a través de uno de los diputados y hace una mezcolanza de temas que no vienen al caso, mezcla pruebas de HIV, pruebas de dengue, pruebas de embarazo con lo que se está tratando y tampoco tiene los conceptos adecuados que se necesitan para tener un proyecto de ley. Además, no se necesita una ley para la introducción o el uso de dispositivos como serían estos de pruebas. Ya eso está normado, debidamente normado desde hace muchos años. Así que yo pienso que es una pérdida de tiempo y es muy lamentable que se haya redactado en la forma que se redactó y peor aún, que haya sido prohijado en la Comisión de Trabajo, Salud eh, en la Asamblea. ¿Y hay alguna explicación de por qué se necesitaría eso? ¿Por qué los diputados piensan que se necesitaría eso? No, no sé, Le Alexandra. dieron algún tipo de feedback al respecto? No. Alexandra, yo no encuentro ninguna justificación excepto buscar una oportunidad política de estar en la palestra. Bueno, doctor, y además en el tema de las pruebas, las autopruebas o las pruebas caseras, ¿cómo recomienda usted que se deberían manejar? Porque ya han salido los laboratoristas y otras agrupaciones a decir que eso no se puede manejar de forma adecuada, que no les parece. ¿Qué opina usted? Mire, desde agosto del año pasado, tanto en el Reino Unido como en Holanda, en el Reino de los Países Bajos, ellos establecieron regulaciones para el uso de las pruebas caseras. La FDA también lo hizo, el CDC ha hecho sus recomendaciones. Es una metodología adecuada para que cada una de las personas tenga la oportunidad de hisoparse en su casa. Si yo voy a tener una reunión con mis padres, con mis abuelos, eh, con mis hermanos, y yo quiero estar seguro de que o tener algún grado de seguridad de que estoy positivo o estoy negativo, pues háganse la prueba casera. Si yo estoy con alguna sintomatología y me hago esta prueba casera, pues lo correspondiente sería ir a un laboratorio, confirmar que efectivamente estoy positivo y comunicarlo a las autoridades del Ministerio de Salud, que es una responsabilidad de los laboratorios. Todos los comunicamos al Ministerio de Salud, todos los casos reportados. Ahora le correspondería al ciudadano ser parte de este proceso de concienciación nacional en cuanto a reportar los casos positivos. No tiene absolutamente nada pecaminoso, no tiene nada malo. No hay que denigrar a ninguna persona por ser COVID positivo. Hoy en día en nuestra familia alguien está siendo positivo por COVID. Y lo único que tenemos que hacer es saberlo. Y las personas lo hacen en una forma muy normal de decirle al grupo, oye, ayer estuvimos, hace 2 días estuvimos en esta fiesta, pues salí positivo, por favor vete a hisopar. Eso es parte de la responsabilidad y tenemos que pensar que el panameño
es capaz de ser responsable. Es capaz de ser responsable. A diferencia de algunos irresponsables que están en los medios de comunicación haciendo comunicados y voces y tweets que no tienen ni rostro, ni nombre, ni honor, ni dignidad. Como un comunicado que salió en el día de ayer, donde decía que nosotros habíamos parado el proceso de vacunación porque habíamos matado. Dice específicamente habíamos matado a unos niños. Nosotros vamos a proceder a presentar una querella ante el Ministerio Público, porque ya es hora, Alexandra, de que este tipo de situaciones no se repitan en el país. Estamos jugando con la credibilidad de los hospitales, estamos jugando con la credibilidad del sector salud, tanto público y privado. Ni decir de las barbaridades que dijo esta persona sobre el ministro Sucre, ¿no? Que era una persona, lo tengo aquí transcrito, el desgraciado ministro Sucre, el maldito Sucre. ¿Qué es esto? El ministro ¿Sabe, Sucre doctor, se ha que yo equivocado, no... Alexandra, pero ha hecho las cosas adecuadamente. Usted sabe que a mí no me llegó ese audio, debe ser que tengo buenas amistades que no me mandan fake news, pero vi el comunicado que anoche salió por parte del Hospital San Fernando y no terminaba de entender y se lo iba a preguntar. Era esas cosas que circulan por redes diciendo que ustedes habían matado a un niño, no lo puedo creer. Textualmente dice, se formó tremenda trifulca ayer en la tarde, hubo tiradera de sillos, hubo vaina, porque aparentemente mataron a unos niñitos yeye de la yeyesada. Por favor, ¿de qué estamos? ¿Qué es lo que sucede en este país? ¿Cómo se atreven a decir una cosa como esta? Primero, no es cierto. No ha habido No es ningún cierto. incidente, nada que dé No ha pie habido. a esta situación. Alexandra, Mala voluntad. nosotros hemos vacunado más de 40,000 personas mayores de 12 años desde el mes de agosto y no hemos tenido ningún incidente adverso que lamentar. Ninguno. ¿Por qué? Porque tenemos todas las medidas de seguridad aquí en el hospital para que la vacunación sea totalmente segura. Así que invitamos a las personas a que no le pongan atención a este tipo de audios que ni siquiera tienen la responsabilidad ni la gallardía de identificarse para decir yo fulano de tal, estuve ahí presente y puedo dar fe de que esto es así. Es más, aquí esta persona dijo que se habían mataron a unos niñitos. Pues yo creo que el Ministerio Público debería estar investigando eso, porque él dijo que habían matado a unos niños. ¿Qué clase de persona es esta? ¿No? Y mientras en este país no se establezca el rule of law, esa certeza del castigo, nosotros vamos a andar dando tumbos hasta lograr una sociedad mucho mejor de la que tenemos hoy en día. ¿Qué piensa usted que hay detrás? Todo este grupo antivacunas tratando de infundir temor, o sea, ¿por qué puedes buscar algo así? Yo no sé exactamente quién está detrás de esto, pero lo vamos a averiguar, Alexandra, porque esto no se va a quedar impune. Doctor, en ese sentido, yo veía unas publicaciones del MINSA haciendo referencia a limpiar las superficies de las oficinas, a mantener, y yo pensaba que eso ya había quedado como en la primera etapa de la pandemia y que esas medidas estrictas de limpiar todo a nuestro alrededor ya no eran tan necesarias y que lo más importante ahora es lavado de manos, mascarilla y vacuna. ¿Qué consejos nos da usted? Mire, la mascarilla es precisamente lo más importante. El uso de la mascarilla, el uso adecuado de la mascarilla es importantísimo, que sea una mascarilla buena, una mascarilla N95 preferiblemente, pero utilizar algún tipo de barrera. O doble mascarilla de esas de 3 capas también. Sí, Porque exactamente. las otras son mucho más costosas, ¿no? Y, lo que hay que usar es la mejor protección que uno pueda tener. El lavado de manos es importantísimo porque este es un virus que se transmite en una forma aérea, ¿no? Difícilmente va a encontrar en la superficie y todo lo demás, pero no está de más extremar las medidas de sanidad.
Eso es parte de nuestro proceso. Tenemos que ser limpios. Por naturaleza tenemos que ser limpios y más en un momento de pandemia. Yo le agradezco, doctor Terán, el tiempo. Sé que está sumamente ocupado atendiendo pacientes allá en el Hospital San Fernando. Le agradezco la docencia que siempre comparte con nuestros oyentes y la aclaración importante que ha hecho esta mañana. Me parece importante por haber tenido este espacio con usted en el día de hoy. Ojalá eso se aclare y bueno, reiterarle a nuestros oyentes que no se ha dado ninguna situación irregular en la clínica San Fernando, ni creo que en ninguna otra. Ninguna otra. Exactamente, en ningún otro Eso lado. hubiese salido en los medios de comunicación serios y responsables de este país y no estaría circulando así alegremente con anónimos en las redes sociales, ¿no? Alexandra, lo hicieron también con el hospital de Ovaldía en Chiriquí, el materno infantil. O sea, aquí no respetan absolutamente nada, nada. Así que le Bueno, doctor, lo agradezco están enormemente, llamando. sí, le agradezco enormemente que nos haya dado esta oportunidad y siempre a la orden. ¿Ah? A usted por su tiempo. Gracias, doctor Terán, director médico del Hospital San Fernando y además orientándonos sobre temas importantes para prevenir el COVID en nuestro país. 7:25 minutos, seguimos con más.